Muy buenos días para todos los que se están uniendo a esta conferencia. Bienvenidos, Adriana, Alberto, profesor Alberto Merlano, bienvenido, Alonso, Andrés, Tatiana, José, Caterina y Michela, todos bienvenidos una vez más a esta nuestra casa, la Universidad del Norte. Desde la distancia, un fraterno y sincero saludo. Confiando que todos estén bien junto a sus familiares, y hoy en este tiempo pues damos inicio a este espacio, un espacio de construcción, de debate, de análisis súper interesante, organizado por la especialización en negociación y manejo de conflictos y por la maestría en negociación y manejo de conflictos, coordinada académicamente por la profesora María de Jesús Higuera. Un saludo gigante, doctora María de Jesús. Saludamos en España al profesor Juan Ramón de Páramo, quien ha regalado de su valioso tiempo para, como siempre, ayudarnos a seguir aprendiendo, a seguir construyendo en este tiempo. Doctora Mayito, un abrazote desde la distancia. Bienvenida una vez más a esta su casa. Muchas gracias, Nadia, por ese saludo tan cálido. Gracias, profesor Juan Ramón de Páramo, por aceptar nuestra invitación, y muchas gracias a todos las personas que están en este momento conectadas. Escuché por ahí algunos nombres muy cercanos, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es un espacio que nos va a ayudar mucho a comprender precisamente lo que por estos días nos está pasando. Bueno, quiero presentarles entonces, para los que no conocen al profesor Juan Ramón de Páramo, presentarlo. El profesor Juan Ramón de Páramo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, también por la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Derecho por la misma universidad. El profesor de Páramo es catedrático actualmente de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, y actualmente es director del Instituto de Resolución de Conflictos y presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha ocupado muchos cargos, como por ejemplo director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid hace algunos años, decano de la Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad Castilla-La Mancha, director general de enseñanza del Ministerio de Defensa, secretario general de la universidad, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Igualmente, en materia de publicaciones e investigaciones, también tiene una amplia producción y trayectoria, muchos libros y artículos sobre teoría del derecho y filosofía del derecho. Actualmente, el profesor es miembro de la Comisión Permanente de la COEMIC, que es una conferencia universitaria para el estudio de la mediación y el conflicto, del cual tenemos como universidad el honor de hacer parte, y precisamente es una red que hoy por hoy reúne más de 50 universidades en torno al estudio precisamente de la mediación y del conflicto. Actualmente el profesor Juan Ramón trabaja temas relacionados con los procesos de argumentación y negociación en la resolución de conflictos, y dirige posgrados en resolución de conflictos, estrategias de negociación, mediación, gobernanza, derechos humanos y cultura de paz. Bueno, profesor Juan Ramón, muchísimas gracias nuevamente, y lo dejo con este auditorio que estoy segura va a participar encantadamente en estos temas que hoy por hoy son de mucho interés. Bienvenido, profesor Juan Ramón. Bien hallado, muchas gracias. Profesora Higuera, gracias también, Nadia, Arana, y la gente que, bueno, conozco y que ahora mismo la distancia nos separa físicamente, pero emocionalmente Mayito y Nadia saben que yo estoy ahí ya unido a vosotros desde hace muchos años, y ahora desde la distancia pues casi todavía más, porque cuando surge algún problema o acontecimiento, evento con vuestro país, pues siempre estoy ahí atento y pendiente, y por supuesto con un interés que va más allá de la relación profesional, ¿no? Entonces, pues gracias por haberme invitado, es un honor
poder participar el día de hoy en esta sesión, que espero no aburrirles demasiado y que podamos, bueno, pues debatir o tener alguna reflexión sobre ello. Y realmente, bueno, en estos momentos especialmente, ¿no? Porque los acontecimientos, las noticias de prensa, ¿no? Los seguimientos por las redes de lo que está pasando en el mundo y en particular lo que está pasando en Colombia, que junto a la crisis de la pandemia, ¿no? Se le ha unido pues esta crisis social con sus manifestaciones en la calle, con sus episodios de violencia, en fin, todo esto hace que, claro, cuando yo a algún amigo y profesor, colega de mi universidad decía, bueno, mira, el martes yo tengo una intervención con Uninorte, Colombia, ¿y de qué vas a hablar? Y dice, bueno, pues resolver conflictos, alcanzar acuerdos, sabemos negociar. Y dice, bueno, pues ¿en qué lío te vas a meter? ¿No? Porque, claro, este es el tema, digamos, que bueno, de fondo, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que en uno de los viajes que yo hago o hice, vamos, hace tiempo allí a vuestro país y especialmente, bueno, a Barranquilla, que es donde, bueno, pues sois tan hospitalarios conmigo, ¿no? En estos años pasados. En la aduana, pues el agente de la policía me preguntó que a qué iba. Y dije, bueno, pues voy a dictar algunas conferencias en la universidad. ¿Y sobre qué? Y digo, bueno, pues sobre conflictos. Entonces me miró y dijo, bueno, de eso sabemos aquí un poco, ¿no? Me miró. Bueno, pues efectivamente, a veces hablar de esto cuando vosotros habéis pasado, claro, décadas con un conflicto ahí permanente, con un proceso de negociación que ha sido desde el exterior, sobre todo, yo diría más que desde el interior, muy bien considerado, ¿no? Por muchas agencias, instituciones y plataformas y gobiernos, pues parece un poco presuntuoso por mi parte hablar de estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es modestamente presentarles a ustedes algunas reflexiones y sobre todo algunos de los problemas que a veces tenemos para abordar los conflictos y que presentan como obstáculos y elementos de distorsión y elementos disfuncionales que nos impiden alcanzar acuerdos inteligentes y que nos impiden promover escenarios y procesos de negociación, ¿no? Y esto afecta a muchas cosas, ¿no? Yo la conferencia, bueno, pues hablaré fundamentalmente de errores de tipo estratégico, de errores derivados de costes de transacción, de problemas que tienen que ver más bien con las distorsiones cognitivas y sesgos, y de errores también que tienen que ver más bien con las derivadas de las dinámicas de la personalidad de los negociadores, ¿no? Son como 4 problemas fundamentales. Pero con independencia de ello, yo como introducción también quería señalar algunas cuestiones que creo que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar conflictos y de intentar alcanzar soluciones. Y es una reflexión sobre precisamente los conflictos que se presentan hoy día, que son conflictos complejos, especialmente la teoría de los sistemas complejos distingue entre interacciones lineales y no lineales o complejas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en las interacciones lineales podemos sumar cantidades para adivinar el impacto que un conflicto tiene, ¿no? Estamos manejando sucesos, por lo tanto, predecibles, que corresponden a nuestras expectativas, que corresponden a nuestras infraestructuras, de manera que podemos anticiparnos preventivamente, ¿no? Podemos analizar de manera prospectiva y preventiva la aparición de estos conflictos y, por lo tanto, podremos poner medios para su gestión y, en su caso, resolución. En cambio, hay dinámicas no lineales, que son aquellas en las que una cosa no se añade simplemente a otra, sino que se generan efectos de cascada, de manera que pequeños cambios acaban convirtiéndose en transformaciones masivas, ¿no? Y probablemente uno de estos cambios no lineales, de estos cambios complejos, ha sido el coronavirus. Parece que ha sido un evento de este tipo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, nuestros sistemas sanitarios, y hablo de Europa, tienen una capacidad limitada, no pueden tratar a la vez más que un número determinado de personas y sus unidades especializadas, como las unidades de cuidados intensivos, actúan como una especie de cuellos de botella
cuando hay una avalancha de enfermos graves, ¿no? Entonces, una enfermedad viral inesperada, por mucho que digamos que ya se había previsto, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos de la zoonosis o de los contagios producidos por los animales en un mundo globalizado desde hace tiempo, ¿no? Pero no de esta magnitud. Desde el punto de vista retrospectivo, ahora todo el mundo puede decir que ya lo avisé, que ya, pero es verdad que en el mes de enero de 2020 no se había previsto esto y yo fui testigo de dictámenes y de conversaciones con científicos y médicos diciendo, bueno, en todo caso esto será como una especie de gripe pasajera que pues será gestionada de una manera no problemática, ¿no? Esto era así. Entonces, este coronavirus ha sido un cambio no lineal porque, claro, junto a las gripes estacionales y a las enfermedades crónicas y a las enfermedades que espontáneamente pues, surgen en nuestra sociedad, claro, ha producido efectos potencialmente catastróficos, ¿no? Porque ha puesto de manifiesto que los pacientes necesitan recursos especialmente costosos y que lo relevante a efectos de entender la gravedad de este conflicto no es la tasa que arrojaba, sino la sobrecarga en los cuidados sanitarios por el coronavirus que ha provocado también debido a otras enfermedades, desde infartos, accidentes de tráfico, ictus, es decir, todo aquello que requiere una respuesta inmediata para garantizar la supervivencia y que no podía ser atendido como se merecía en un momento de colapso, ¿no? A esto me refiero a los que son los cambios complejos, los eventos no esperados, los eventos no previstos, no pronosticados, ¿no? Y además estos cambios, digamos, discontinuos, no anticipados, repentinos, modifican las sociedades de un modo catastrófico, ¿no? Es decir, una pandemia es un caso típico de esta clase de acontecimientos porque la dificultad de predecir este tipo de irrupciones no es solo acerca de cuándo van a suceder, sino incluso sobre su naturaleza, ¿no? De manera que no sabemos exactamente qué va a suceder o qué ha sucedido y qué va a cambiar después, porque es un territorio que desconocemos y tampoco lo conocen quienes tienen que gestionarlo, expertos y políticos, ¿no? De aquí que las decisiones para hacer frente a las crisis tengan un cierto carácter de improvisación y de experimento, ¿no? Como ha sucedido, e incluso estén llenas de errores, especialmente cuando no se han identificado bien la naturaleza del problema, ¿no? También muchas veces ahora imputamos a los expertos o imputamos a los responsables culpas y negligencias y errores. Bueno, no es tan sencillo gestionar este problema complejo, ¿no? Hay que huir muchas veces de esas personas que dicen, déjame a mí el problema, yo en una semana te lo resuelvo, esto lo que se necesita es coraje y decisión, etcétera, etcétera. Cuidado con esos gurús, esas personas chamanes que tratan de con 3 recetas arreglar cualquier problema, cualquier conflicto, porque esto no va de simplicidad, sino va de complejidad. Y por lo tanto, el esfuerzo de la inteligencia colectiva que se debe poner en el escenario para resolver conflictos de esta envergadura, es decir, expertos, deliberaciones colectivas, previsiones estratégicas, etcétera, hacen que las crisis enseñan a ser modestos en nuestras previsiones, a pensar que por el gran avance que tenemos de la ciencia tampoco somos capaces muchas veces de hacer pronósticos acertados y de que sí lo que tenemos que hacer, y eso es un derivado de todos estos problemas, es tener una disposición de aprender y de, por supuesto, mejorar, como evidentemente también ha sucedido. Era impensable que en menos de un año se pudieran producir vacunas que fueran capaces de atajar y de bajar las curvas si estas vacunas, claro, están bien gestionadas, bien distribuidas y son también diseñadas desde el punto de vista logístico de una manera inteligente. Es decir, la cuestión, o sea, esa introducción que yo quiero presentaros aquí, ¿no? Es que en sociedades simples la ignorancia fundamentalmente se debe a la escasez pues, de datos, a la escasez de interacciones, a la limitación del mundo accesible, a
a la homogeneidad monótona, probablemente de sociedades en las que no hay grandes evoluciones, peligros naturales, imprevisibilidad de los enemigos exteriores, etcétera, ¿no? Pero claro, en nuestras sociedades, en las sociedades actuales, y de aquí además ya traslado el análisis no solo a la pandemia, no solo a las crisis de este tipo sanitarias, ¿no?, producidas por los contagios que ha habido, ¿no?, en todo el mundo prácticamente, sino a todos los problemas en general, los problemas complejos de nuestras sociedades. Nuestro desconocimiento no obedece a la escasez de datos, digamos, e interacciones, ¿no?, sino que se debe más bien a la ininteligibilidad, o sea, a la falta de comprensión de un mundo de interdependencias, ¿no?, al exceso de información, al ruido, al carácter abierto y deslimitado de la realidad, ¿no?, al aumento de extrañeza en nuestra vida cotidiana, al comportamiento imprevisible de muchas de nuestras tecnologías y a sus posibles impactos, a la amenaza que somos para nosotros mismos, ¿no?, cuando producimos agregaciones fatales como el pánico o la euforia destructiva, ¿no? Es decir, tendremos, por lo tanto, que acostumbrarnos a vivir y gobernar un mundo en el que hay muchas cosas que desconocemos, pero sobre todo en el que las decisiones son arriesgadas y la información es incompleta. Y a este respecto, creo que no estamos teniendo la modestia requerida al juzgar si son adecuadas las respuestas políticas que nos planteamos ante las crisis. Ustedes ahora mismo tienen una importante crisis social y política con, además, bueno, pues resultados dramáticos, ¿no?, como lo estamos viendo por los medios de comunicación. Yo creo que hay muchos motivos seguramente para la crítica, sin duda, pero yo creo que el tono fundamental es que, a pesar de que haya a lo mejor soluciones parciales y momentáneas para superar estas escaladas de crisis, es que no nos damos cuenta de que hemos entrado en un terreno en el que las decisiones tienen que ser producto de una inteligencia colectiva, deliberada y participativa, que es la única forma de salir de los problemas, ¿no? No hay que ir detrás de los chamanes que auguran con recetas mágicas la solución de los problemas, sobre todo en clave electoral, sino que tenemos que abonarnos a una reflexión y a una deliberación que muchas veces los escenarios vigentes y presentes pues no nos ayudan ni nos garantizan, ¿no? Procedimientos jerárquicos, verticales, no son la medida necesaria para abordar los conflictos contemporáneos. Debemos, en cambio, gestionar una inteligencia cooperativa y compartida de un modo participativo. Es la única manera de salir de los problemas. Y esas viejas concepciones verticales, autoritarias y absolutamente descoordinadas, delegadas en augures y visionarios de las soluciones, creo que conducen solo al abismo y al fracaso. Yo creo que esto es muy importante y creo que hay que tenerlo en cuenta porque debemos, y sobre todo las universidades, tienen un papel muy relevante en estos procesos, ¿no?, por la formación, por la educación y por los procesos deliberativos necesarios para formar grupos capaces de gestionar con inteligencia los problemas complejos que tenemos. Junto a este tipo de complejidad y de interacción no lineal y de cambios imprevisibles y discontinuos, la aparición de cisnes negros, ¿no?, como Taleb, ¿no?, en su expresión ya clásica dice que se producen y que se van a producir cada vez más en nuestro futuro, hay también, antes de entrar en materia más específica, unos imaginarios culturales y mitos que proceden sobre todo de la literatura y de la cultura, que han influido también de manera negativa para abordar los conflictos y sobre todo para generar culturas proclives a la negociación, ¿no? A veces la cultura de la negociación, que es una cultura de reflexión, que es una cultura de pacto, que es una cultura de deliberación,
que es una cultura del análisis y por lo tanto de las convenciones, más que de la lucha desenfrenada de las convicciones. Toda esa filosofía que en gran parte, bueno, pues hay una tradición secular, ¿no? de toda esta filosofía interesante para seguir, pero a veces ha sido torpedeada por determinados tópicos y mitos que forman parte de nuestro imaginario cultural y que yo voy a poner algún ejemplo y que provienen sobre todo de la cultura literaria española y además que provienen prácticamente del barroco, de nuestra, digamos, tradición más esplendorosa desde el punto de vista de la creatividad, pero muy negativamente desde el punto de vista de, de lo que es el apoyo para una cultura de la negociación. Me refiero, por ejemplo, y en primer lugar, a la picaresca, ¿no? Como un imaginario literario en el que, como saben ustedes, la literatura picaresca, y escojan con el libro de referencia El Lazarillo de Tormes, que manifiesta esa idea de la falta de confianza como elemento de relación entre las personas, ¿no? Esa desconfianza permanente entre el ciego y el lazarillo y esa promoción del engaño maximizador del interés de cada uno, ¿no? Piensen ustedes en aquella anécdota en la que se reparten o se quieren repartir un racimo de uvas entre el ciego y el lazarillo. El lazarillo, el Lázaro, como ve que el ciego evidentemente pues no se da cuenta, en lugar de comer de una en una va comiendo de dos en dos, ¿no? Y entonces, como ve que Lázaro no se da cuenta, pues empieza a comer de tres en tres, porque Lázaro también empieza a comer de dos en dos, ¿no? Y entonces, de repente, le da una bofetada y dice, ¿pero por qué me abofeteas? Dice, porque sé que estás haciendo trampas. Dice, ¿cómo lo puedes saber que estoy haciendo trampas? Porque comiendo yo de dos en dos, imaginaba que tú comías de tres en tres. Ahí hay una falta de confianza, una falta de coordinación y de cooperación y de engaño. Y la literatura picaresca está llena de ese escenario de la mentira, de la manipulación de la percepción, del maximizar el interés egoísta de cada uno. Y eso, claro, es el clima adverso para cualquier cultura del pacto y de la negociación. Si hay una figura a la que debo hacer referencia, y sobre todo cuando provengo de la Universidad de Castilla-La Mancha, es por supuesto el Quijote, ¿no? Y Don Quijote es el típico caso de la confusión en términos de negociación entre el nivel de aspiraciones y el valor de reserva, entre el deseo y la realidad, porque el Quijote destruye la importancia del valor que uno tiene que tener del análisis de la realidad en cualquier tipo de negociación. Este pensamiento desiderativo de Don Quijote, de pensar que su ideal caballeresco y su idealismo puede sobreponerse a la realidad que se le presenta, confundiendo precisamente los molinos con gigantes, no distingue entre el nivel puramente delirante y aspirativo que puede tener Don Quijote en su visión de los problemas y el valor de reserva, el análisis de la realidad, de las limitaciones que tenemos para poder llegar a alcanzar acuerdos, ¿no? Desde el punto de vista creativo, Don Quijote es muy muy positivo desde el punto de vista creativo de la literatura, pero desde el punto de vista de la cultura del pacto es absolutamente destructor porque en realidad no ve más allá de su nivel de aspiraciones construido en imágenes delirantes y ajenas a cualquier proceso de inteligencia, de análisis de la realidad. Y si hay también otro personaje, y con esto ya acabaría para entrar más en materia, que también genera una distorsión de lo que son los procesos de coordinación y de cooperación, es Don Juan. Don Juan es la figura también barroca del psicópata no empático que no entiende el escenario de la vida más que como una simple suma de sus intereses personales en un juego de suma cero de experiencias ilimitadas que no pueden favorecer nunca la cooperación, porque Don Juan utiliza a las personas como medios para conseguir sus fines. La empatía y la consideración de los intereses de la otra parte nunca se le pasa por su imaginación y
variables fundamentales de los procesos negociales, evidentemente para don Juan son simples variables de su juego estratégico, manipulador y absolutamente depredador y carente de cualquier tipo de consideración de la otra parte y de, por lo tanto, la empatía hacia la otra parte. La picaresca, Don Quijote, Don Juan, grandes figuras literarias, grandes figuras de la cultura, pero son figuras muy destructivas desde el punto de vista de la cultura, de la dimensión polifacética, de la dimensión multicultural, de la dimensión plural de la vida. Son figuras destructivas, son figuras que no favorecen, por supuesto, la cultura de lo que denominamos negociación, pacto, acuerdo, resolución de conflictos, ¿no? Por supuesto que hay más, ¿no? Pero creo que estos tres arquetipos literarios y culturales creo que son realmente interesantes para seguir su pista y ver que de una manera inconsciente también han formado parte y nos hemos interiorizado como, digamos, bueno, nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no? Muchas veces se presentan de una manera insospechada en los momentos más dramáticos de nuestra vida. Les decía al principio que yo veo fundamentalmente 4 obstáculos para impedir acuerdos negociales inteligentes, ¿no? El primero vendría determinado por lo que podríamos llamar distorsiones estratégicas, ¿no? ¿Qué es esto de las distorsiones estratégicas, ¿no? Bueno, en realidad las distorsiones estratégicas tienen que ver precisamente por nuestra falta de inteligencia estratégica. Y la estrategia en negociación, saben ustedes, que es fundamental para alcanzar objetivos razonables, ¿no? Toda negociación se caracteriza por involucrar una tensión entre descubrir los intereses compartidos y maximizar, por lo tanto, la ganancia conjunta y, por otro lado, maximizar la ganancia propia cuando eso significa menos para la otra parte. Esa tensión es inevitable en cualquier negociación. Tenemos que ser realistas. Una negociación no es una deliberación moral, no es una conversación ética, es un juego estratégico en el que cada una de las partes tiene que maximizar su interés, pero se da cuenta que sin el concurso de la otra parte no es posible mejorar el valor de reserva que previamente ya tiene garantizado, ¿no? Es el problema, dicho de una manera metafórica y como siempre la ha utilizado la escuela de Harvard, ¿no?, del tamaño del pastel y del tamaño de las porciones, ¿no? Porque en una negociación se plantean cuestiones de eficiencia y cuestiones distributivas, cuestiones de ampliación del pastel, de eficiencia, y cuestiones de distribución del pastel, cuestiones distributivas, ¿no? Para crear valor en una negociación, es decir, para que este resultado sea más eficiente y sea creador de valor, no sea simplemente distribuidor de valor, es importante la apertura de la información. Pero cuando no hay reciprocidad, se producen evidentemente situaciones de vulnerabilidad por tácticas de reclamos, de reclamaciones. La focalización, en ese sentido, en el aspecto puramente distributivo del regateo, puede llevar a estancamientos y fracasos en el descubrimiento de alternativas. Y yo creo que esto es un error estratégico profundo, ¿no? Focalizar solo en la parte del pastel que yo quiero maximizar favorece situaciones de puro regateo, y el regateo es una caricatura de la negociación, porque puede llegar a situaciones de estancamiento, de bloqueo y, por lo tanto, de focalización en la imposibilidad de búsqueda de alternativas a lo que se está planteando en el escenario, ¿no? Yo creo que aquí es importante la figura del mediador, porque el mediador puede determinar a veces cuestiones y decisiones importantes en los procesos negociales, como por ejemplo la determinación de los valores de reserva, como por ejemplo el nivel de aspiraciones de los dos actores, por ejemplo su incorporación para facilitar la transmisión de información entre los dos,
evitando los riesgos de una publicidad interesada, transmitiendo el conocimiento de las dos partes de una manera equilibrada y equitativa, transmitiendo las ofertas, priorizando una presentación razonable, evitando los anclajes. Es decir, creo que el papel del mediador en esta fase estratégica de la tensión entre crear y distribuir valor es muy relevante. Y yo creo que si no tenemos la mente abierta a la creación de alternativas y solo nos fijamos desde el punto de vista estratégico en la maximización de nuestros intereses, pues iremos hacia escenarios muy delimitados, muy poco inteligentes y, por supuesto, a situaciones de bloqueo y absolutamente de falta de desescalada y de crecimiento en la resolución de problemas, ¿no? Esto es así. Muchas veces vemos que los procesos negociales de los partidos políticos pues están lastrados por esta visión simple y reduccionista de la estrategia inteligente, ¿no? Tengo algunos ejemplos quizá el más conocido es de una obra dramática, yo siempre lo pongo el ejemplo a mis alumnos, de la ópera Tosca, no nos da tiempo, no nos detenemos en ello, pero en realidad reproduce lo que es el dilema del prisionero, ¿no? Es decir, el dilema del prisionero es un dilema en el que los actores, con la finalidad de intentar maximizar su ganancia, llevan los dos a un resultado ineficiente, negativo para ambos, porque en la búsqueda de su interés, sin alinear los intereses de la otra parte, pues podemos tener como consecuencia un absolutamente desastre colectivo, ¿no? La segunda barrera que yo quería plantearles a ustedes es la barrera derivada de lo que se llaman costes de transacción o el problema que en economía se llama del principal y de la gente, ¿no? Que es un problema importantísimo en una negociación. Es decir, los actores en una negociación pueden estar representados por agentes en los que ellos delegan sus intereses para una mejor gestión de los mismos, ¿no? Es el caso de los abogados que representan a sus clientes y que negocian una solución o un intento de acuerdo de solución al conflicto planteado. Pues bien, los incentivos de un agente, el abogado, o puede ser un funcionario que representa intereses de la administración, un empleado. Bueno, por aquí veo un chateo. Yo no sé si debo atender las preguntas o dejamos un espacio. No, son saludos de bienvenida, perdón. Luego dejaríamos un espacio para preguntas y debates. Bien, correcto. Bueno, pues este problema del principal y de la gente, que no solo se reduce al abogado, ¿no?, que representa a su cliente, sino que puede ser también un funcionario público que gestiona intereses de pacientes, si es un funcionario sanitario, o un funcionario del ámbito de la educación, que representa también intereses de los alumnos o de los estudiantes, etcétera, ¿no? Cuando este funcionario, este empleado, este médico, este psiquiatra, este abogado, ¿no?, este principal, negocia en representación de una parte en un conflicto, puede inducir a conductas que no sirven para los intereses del principal. Porque muchas veces no es normal que la gente alinee sus intereses con los intereses del principal. Porque las dinámicas de sus intereses son diferentes y sobre todo porque hay una cuestión fundamental, una prueba de fuego para determinar si realmente los intereses están alineados o no. Y es si el principal en realidad se juega en la expresión de Taleb, que es un filósofo economista libanés que, bueno, ha publicado libros como Cisne Negro, Antifrágil, y en la expresión de él se dice jugarse la piel. Es decir, si el representante, cuando gestiona los intereses del representado, no se juega la piel suya, personal, en el posible resultado ineficiente que se puede producir, la dinámica de su conducta va a estar muy alejada, probablemente, de los intereses de la persona que representa. Si el político, si el funcionario, si el burócrata, si el juez, si el abogado no va a verse perjudicado, pero de una manera muy directa, en su propio interés,
por una mala y negligente gestión de los intereses de sus representados, las dinámicas que va a tener en su conducta y en la evolución de sus comportamientos van a estar tan alejadas de los intereses de su representado que probablemente esto presente un grave problema para alcanzar un acuerdo inteligente. ¿Cuántas veces delegamos en personas que no les importa nada el interés que ellos representan, sino el propio interés suyo profesional, que mantiene una dinámica absolutamente alejada a la de sus agentes que le han delegado su confianza y que por lo tanto se van a ver frustrados en la gestión de sus problemas y en la gestión de sus intereses, ¿no? El problema del principal y de la gente es uno de los problemas más importantes en las negociaciones porque las dinámicas de los grupos representantes tienen a veces, como sabemos, corporativismos endogámicos que les atrincheran en sus beneficios y que no les pasan factura ni rinden cuentas posteriores en toda la penuria que pueden generar. Si estas personas tuvieran realmente una rendición de cuentas eficaz, una rendición de cuentas que no fuera simplemente el no ser elegidos en unas elecciones, porque siempre los políticos dicen que en las elecciones el castigo es la derrota electoral, ¿no? Pero si tuvieran responsabilidades reales de rendición de cuentas personales, de su propio patrimonio o de su propia estabilidad, ¿no? En el sentido de su identidad profesional, etcétera, pues si tuvieran realmente que rendir cuentas, seguramente sus dinámicas y sus conductas serían de otra manera. La tercera barrera importante, bueno, yo había programado, yo no sé si estoy así en la, vamos, en la idea que tenía esta conferencia, en unos 50 minutos de conferencia, ¿no? Más o menos. Estamos súper, Juanra. Sí, está bien, va. Bueno, pues la tercera barrera es la que nos deriva, o sea, la derivada de lo que se le ha llamado la economía conductual, la economía que ha estudiado las distorsiones de nuestras percepciones, las distorsiones cognitivas, a través de lo que llamamos sesgos y heurísticos, ¿no? Sesgos y heurísticos, sobre todo a partir de la famosa obra de Kahneman y Tversky, Pensar rápido, pensar despacio, y a partir de ahí la obra de Thaler y de tantos que han estudiado esta importancia que tiene el estudio de los microcomportamientos o de las microcausas en la determinación de nuestras conductas, ¿no? Y hasta el punto que incluso alguno de ellos, como Kahneman, fue bendecido con el Premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, y por lo tanto pues fue un reconocimiento de la importancia que tienen las explicaciones de nuestras formas de ver los problemas y de percibir los problemas en las dinámicas de interacción colectiva y de interacción social, ¿no? Ustedes saben que los sesgos son la consecuencia de nuestra limitada capacidad de procesar información y esto, claro, afecta también a los procesos de negociación. Y los heurísticos son formas intuitivas de resolver los problemas y de procesar información que requieren también poco tiempo y esfuerzo, que a veces son atajos necesarios para tomar decisiones, pero que otras veces son elementos también que más bien ponen piedras y obstáculos en nuestro camino, ¿no? Esto se debe a que tenemos, digamos, una herencia genética de nuestro pasado de cazador y de depredador hace algunos miles de años, ¿no? Pero evidentemente esto es necesario en procesos de decisiones rápidas donde hay peligro, pero evidentemente eso también es negativo en las situaciones o escenarios donde la reflexión y el análisis pues deben primar sobre la simple emoción o la simple intuición, ¿no? No es que en los procesos negociales no haya emociones, intuiciones, por supuesto que las hay. Lo que pasa es que hay que saber gestionarlas y hay que saber embridar muchas veces estas emociones desatadas que nos llevan a escaladas sin sentido, ¿no? Pero que hay que conocerlas, hay que gestionarlas, hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Evidentemente, forma parte de un curso de negociación la gestión de nuestras emociones. Creo que es muy importante. Ahora bien, no tener en cuenta esto y no darse cuenta de que podemos ser esclavos de este tipo de autoengaños
o de este tipo de distorsión de la percepción de los problemas nos puede llevar a desastres, ¿no? Y yo señalaré algunos de ellos, los más conocidos o los más intuitivamente entendibles que tenemos ante nosotros y que son realmente obstáculos para llevar a cabo procesos de negociación inteligentes. Esta idea de la accesibilidad de la información, ¿no? Es decir, la posibilidad, por supuesto, de que los conocimientos están disponibles en la memoria y la más fácil disponibilidad en nuestra memoria de los problemas parece que determina nuestra forma de entenderlos, ¿no? Nuestra capacidad de ver los problemas, determinada por la frecuencia de episodios, por el carácter reciente de estos episodios, pero claro, la facilidad con que recordamos estos episodios no es exactamente igual a cómo estos episodios han afectado de forma significativa al problema que tenemos planteado, ¿no? Lo diré más fácil. Y a mí me cuentan los abogados matrimonialistas que realmente cuando las parejas acuden al divorcio, en realidad están en el proceso de escalada de un conflicto que durante a lo mejor muchos años en su convivencia se han gestionado más o menos de manera correcta, incluso periodos de luna de miel, periodos muy agradables, periodos de cooperación y de empatía, pero cuando llegan a demandar a la otra parte en un divorcio es cuando, claro, la convivencia se ha deteriorado de tal manera que ya casi no es posible llegar a acuerdos o llegar a pactos, ¿no? ¿Qué sucede? Que los dos tienen la imagen de su convivencia de una manera muy negativa, porque lo más próximo, lo más accesible, es la última fase de escalada, donde se ha llegado este insulto o se ha llegado al deterioro de la relación de una manera más accesible. Esto no es equilibrado para comprender lo que ha sido la relación a lo mejor de 10, 15, 20 o más años, ¿no? En la que para entender realmente la posibilidad de llegar a un acuerdo debería compensar de manera equilibrada pues todas esas fases que la relación ha tenido. Pero como lo más accesible, lo más inmediato, lo más reciente y lo más frecuente es lo más próximo, este sesgo de acceso a la información más próxima determina muchas veces nuestra mala percepción del conflicto y nuestra mala percepción del problema, lo que nos lleva a tener dificultades para llegar a acuerdos. No voy a hablar de los anclajes, ustedes saben evidentemente lo que son los anclajes, ¿no? Las personas determinamos puntos de referencia que nos sirven como anclaje para ajustar valor de los problemas y de las personas que tenemos delante, ¿no? Estos anclajes, esa primera impresión, esa primera oferta, suelen ser arbitrarios, por lo que producen muchas veces errores de apreciación y juicio entre los negociadores, ¿no? Y evidentemente determinan muchas veces el establecimiento de nuestras metas, nuestro nivel de aspiraciones y el desarrollo de nuestros procesos de negociación, ¿no? Cómo alguien de manera estratégica puede determinar una primera visión del problema, un primer encuadre del problema con un marco de referencia determinado, una primera cifra, etcétera, que nos ancla de una manera inconsciente y racional al mismo, y a partir de ahí parece que ya no podemos salir del problema, porque nuestro encuadre, nuestra manera de encarar el asunto está tan determinada por ese anclaje inicial que no vemos otras alternativas y no podemos salir de él, ¿no? Hay que evitar el anclaje. Cuando hay un anclaje hay que salirse de él, hay que salirse del cuadro, hay que salirse del punto de vista, ¿no? De que estratégicamente la otra parte ha introducido de una manera absolutamente interesada y que puede producir, como digo, pues un escenario muy limitado de no ver alternativas, de estar embridado en una especie de lecho de Procusto del que no podremos salir, ¿no? La confianza excesiva, esa sobreconfianza que tenemos, es otro sesgo realmente importante. Si hay un sesgo que se repite continuamente es esta manera del autoengaño personal que tenemos para sobrevalorar nuestras propias capacidades y habilidades para hacer determinadas cosas o para que nos ocurran determinados eventos principalmente positivos, ¿no? Por supuesto que lo contrario
la baja autoestima conlleva también a errores semejantes, como las profecías autocumplidas, ¿no? Pero esa sobreconfianza, evidentemente, hace que muchas veces no nos demos cuenta de nuestro valor de reserva y del nivel de la realidad en el que estamos operando, y nos hace, por supuesto, tener absolutamente ceguera ante los problemas de los demás, ¿no? La sobreconfianza nos lleva al abismo muchas veces, y la frustración que después podemos tener por las grandes expectativas que nos hemos fijado conduce a bloqueos en las negociaciones. Si yo tengo una sobreconfianza excesiva y mi nivel de aspiraciones es tan exigente que cualquier reducción del mismo, cualquier regateo de mi pretensión lo considero como una derrota, esto realmente pues hace que nuestras negociaciones se vayan al traste. Pero si por el contrario mi autoestima es tan baja que simplemente lo que hago es pronosticar de manera autocumplida el fracaso del propósito que yo sigo, evidentemente también estoy poniendo todos los pasitos y los peldaños necesarios para conducir a las personas, a los dos, hacia el abismo, ¿no? Si hay, y con esto acabaría en cuanto a los sesgos, ¿no? Si hay uno de los sesgos más importantes en nuestra manera de encarar los problemas y de obstáculos para la negociación, es el sesgo de la polarización y del pensamiento grupal, ¿no? Es decir, esta idea, y lo digo sobre todo en los escenarios ya políticos, ¿no? Esta idea de los grupos altamente cohesionados, que para tomar decisiones importantes y complejas se ahorman de una ilusión de invulnerabilidad, de mentalidad cerrada, de conformismo endogámico entre sus miembros, estereotipando a las personas que no pertenecen a ese grupo, y no solo estereotipándolas como algo negativo, no solo asignándoles un estereotipo negativo, sino que incluso condenándolas moralmente, es decir, insultándolas desde el punto de vista moral, como si la persona que discrepara con nosotros tuviera una baja calificación moral. Nosotros, al ser un grupo cohesivo, estamos, parece que, insuflados de una especie de aceite de la superioridad moral, que el otro, por su discrepancia, es absolutamente condenado, ¿no? Y además imputamos a los otros en los defectos que puede tener bajo su propia responsabilidad, mientras que la suerte o el azar que les puede brindar la fortuna les consideramos simplemente circunstancias arbitrarias y absolutamente contingentes, sin mérito alguno. En cambio, nuestros defectos, nuestros errores, los imputamos a las tragedias que el azar y la suerte se han presentado ante nosotros, mientras que nuestros éxitos y los objetivos que alcanzamos absolutamente nos lo apuntamos en el balance positivo de nuestras acciones, ¿no? Esta forma dicotómica de ver las cosas, esa forma de las posiciones, o sea, de los procesos que ocurren cuando la posición que mantiene la mayoría de los miembros de un grupo sobre un tema determinado se intensifica incluso en los debates, en las discusiones, en lugar de lograr posturas transaccionales. Todo lo contrario, aumentan la adhesión de la preferencia a nivel individual y ven los cambios como simples riesgos, y por lo tanto toda la argumentación se traduce en una simple lucha posicional. Creo que conduce evidentemente a fases de bloqueo y a fases absolutamente imposibles de superar, ¿no? Esto lleva a escaladas, a procesos de bloqueo, como digo, y bueno, podemos ahondar sobre esto, pero creo que es uno de nuestros grandes problemas. Y por último, ya para acabar, creo que el otro elemento fundamental que pone obstáculos también en la negociación es los rasgos de la personalidad, ¿no? Es decir, la negociación va de análisis, de reflexión, de estrategia, de perspectiva, es verdad, pero también va de análisis de la personalidad de los interlocutores, ¿no?
Hay factores como la extroversión, la afabilidad, la estabilidad emocional, la apertura mental, que favorecen las negociaciones. Todos los que son elementos de introversión, de animadversión, de inestabilidad emocional o de clausura mental, pues evidentemente no favorecen las negociaciones. Y si hay algunas personas que son realmente negativas para actuar con ellos en las negociaciones, son los que podríamos llamar, por un lado, los exigentes y por otro lado, los que podríamos llamar más bien manipuladores, ¿no? O tanteadores, ¿no? Miren, los exigentes, hay muchos tipos de exigentes, ¿no? Pero en realidad los exigentes son personajes cuyo comportamiento principal en el conflicto y en la negociación es la incomunicación. Ellos no es que no te miren, es que no te ven, ¿no? El exigente ni sabe que estás en el puesto como actor de la negociación, ¿no? Esta incomunicación no es el resultado de una decisión estratégica, ¿no? Puede haber decisiones estratégicas de incomunicación, como lo de quemar las naves, ¿no? Cortar la comunicación. En momentos de una negociación a veces es conveniente hacer una pausa, ¿no? Simular que no hay comunicación, simular que no hay contacto, etcétera. Esto también viene bien para hacer pausas, pero son decisiones estratégicas. Pero en realidad los exigentes se incomunican porque menosprecian a los otros actores que están en un conflicto, porque tienen solo una manera de ver las cosas, porque tienen un pensamiento de todo o nada, porque minusvaloran e ignoran a los demás actores en el conflicto, porque no escuchan, porque son personas que intimidan, porque hacen ultimátums, ofertas desorbitadas, siempre tienen un elemento de sorpresa que se sacan como de la chistera al conejo, ¿no? De la chistera al final de un proceso, y son cosas que bloquean las negociaciones, porque ante ellos solo tenemos sensación de impotencia, sensación de que nos están maltratando, de que nos están ofendiendo, de que nos están amenazando, ¿no? Son intransigentes, radicalizan sus posturas, hacen ofertas absolutas, en realidad producen el desánimo y el abandono en la otra parte. Su manera, claro, de ver las cosas es de una manera absolutamente proyectiva, ¿no? Ellos creen que su manera de entender las cosas se proyecta sobre los demás y los demás tienen que verlas de esa manera, ¿no? Además, tienen un pensamiento muy episódico, de éxitos parciales, no ven la totalidad del problema, no tienen en cuenta la compensación de todas las variables que hay en un problema. Son de gratificación inmediata, tienen un pensamiento un poco infantil, mágico, ¿no? Mis deseos son la realidad y por lo tanto emocionalmente, si lo que me viene bien a mí es esto, por lo tanto debe ser así, ¿no? De manera que no podemos con ellos planificar los problemas, no podemos planificar las negociaciones, no podemos hablar de los conflictos en términos globales, no podemos adoptar perspectivas objetivas del conflicto, porque no podemos evaluar el poder propio y el ajeno, porque nosotros es que no somos contemplados por la otra parte, no somos vistos, somos absolutamente menospreciados, ¿no? Y lo que hay que hacer ante ellos es fundamentalmente, hay muchas estrategias y tácticas, no podemos desarrollar aquí, no por el tiempo, pero fundamentalmente es exigirles la atención, que estamos allí presentes, que somos necesarios para la negociación, que están allí porque nos necesitan, si no, no se darían las circunstancias para negociar, y por lo tanto hay que invitarles a que se expliquen, hay que insistir en los principios objetivos, hay que emplear las estrategias del silencio, no hay que ponerse a la defensiva, hay que negarse a ser castigados por estos personajes, hay que formular muchas preguntas y señalar las consecuencias negativas que conllevaría a un estancamiento de la situación. Y hay, por último, la figura en parejo a la anterior. Estos ya no son exigentes, son manipuladores, son tanteadores. Para ellos, el comportamiento principal en el conflicto y en la negociación es la manipulación de las percepciones. Son una especie de magos de la negociación, son prestidigitadores, manipulan como decisión estratégica lo que es la negociación,
Solo el engaño, la trampa, la desinformación son los materiales sobre los que se construyen sus acuerdos, ¿no? Si el primero exigente es Atila el bárbaro, aquí tendríamos a un personaje mucho más sinuoso, mucho más rastrero, mucho más manipulador, porque no son bravucones, son amables en sus formas, son personas que incluso van a manifestar como una especie de empatía ilusoria con la otra parte, pero son absolutamente egocéntricos, son muy desconfiados, son aparentemente cordiales pero muy competitivos, que aparentemente escuchan pero que no tienen en cuenta tus intereses para seguir progresando. El tanteador en realidad concibe la negociación como un juego y la manipulación como la única herramienta. Y a veces aducen ignorancia. Esto es muy complejo, no puedo aprenderlo, me disculpará usted. Estos son excusas estratégicas que son utilizadas desde su punto de vista para su ventaja competitiva, ¿no? También anuncian olvidos, reclamos de última hora. Esto produce un gran desgaste, ¿no? También buscan culpables fuera del escenario de la negociación, como si hubiera procesos conspirativos contra el proceso, más allá de su propio dominio. También creen que o hacen ver a la otra parte que son personas que no tienen el valor para negociar, que son simplemente mandados, que no tienen los márgenes necesarios para la negociación. Si por mí fuera, esto sería ya acordado, pero no tengo ese mandato, etcétera. Todo tipo de herramientas manipuladoras que hacen que los tanteadores estén en un escenario en el que no podemos estar nunca al final del túnel. Nunca vemos la posibilidad de la salida. Siempre estamos ante laberintos por su afán manipulador. Son personas con un pensamiento también muy concreto, muy episódico, muy competitivo, de suma cero, y aunque empáticos en parte, es fundamentalmente en la empatía de la apariencia. No podemos buscar soluciones con ellos, no podemos compartir información con los manipuladores, no pueden comprender las percepciones que tenemos del problema y no podemos crear constructivamente soluciones con ellos, ¿no? Y es realmente complejo negociar con estas personalidades. Bueno, yo he puesto como dos modelos, ¿no? Pero hay muchos más. Pero evidentemente estos que seguramente ustedes han padecido la presencia de ellos durante su vida personal y profesional, están muy presentes en los escenarios de negociación que llevan a soluciones absolutamente poco inteligentes y a bloqueos de dinámicas no conducentes a acuerdos, ¿no? Ven ustedes, por lo tanto, que hemos hecho un repaso en la conferencia de hoy a, en primer lugar, verificar la no linealidad de muchos conflictos sin problemas, la falta de previsibilidad de muchos de ellos, la complejidad estructural también de nuestras sociedades de interacción compleja y, por lo tanto, de la necesidad de crear inteligencia colectiva, compartida y participativa para alcanzar acuerdos, ¿no? Y esto creo que es una tarea muy importante de preparación y de formación en la que las universidades deberían tener un papel relevante. Y junto a este diagnóstico y a esta también llamada de referencia a los imaginarios culturales que tanto daño han hecho a la cultura de la negociación, hemos visto también 4 problemas estratégicos, problemas de costes de transacción, problemas cognitivos y problemas psicológicos de la personalidad que creo que también influyen negativamente. Por supuesto que hay muchos más problemas, ¿no? Pero al menos tenemos así un mapa general de algunos de los que son más evidentes, o por lo menos que en mi experiencia o por el estudio de mi vida me he tenido que enfrentar, y que creo que tenerlos en cuenta es ya un, creo, elemento muy positivo para su disolución o para avanzar en los procesos negociales. No digo que identificarlos sea simplemente la solución de los problemas, porque el principal de todos ellos es el autoengaño. Aún reconociéndolos, muchas veces caemos en el mismo obstáculo, ponemos la misma piedra para tropezar de nuevo, ¿no? Pero creo que identificándolos es el primer elemento, creo que necesario
para su superación, y al menos esa es la tarea que los profesores o la que las personas que tratamos de reflexionar sobre estos asuntos debemos hacer, ¿no? Dibujar la realidad, construirla, entenderla con unas herramientas para capaz de superar los problemas que esta realidad presenta de una manera pues, más inteligente y más participativa. Muchas gracias. Yo creo que hasta aquí, yo creo que aquí debo callarme ya. Prácticamente he estado 1 hora hablando. Muy bien. Bueno, entonces... Fabuloso, profesor. Tenemos algunas preguntas a través del chat. La profesora Sí, María de Jesús te las va a socializar y bueno, pues bien, seguiremos en el debate. muy bien. Gracias. Gracias, profesor Juan Ramón de Páramo, por esta conferencia tan interesante, tan clara, tan adecuada al momento que estamos viviendo y muy pertinente para el propósito precisamente de este ejercicio. Hemos tenido, aquí hay 2 preguntas en el chat, profesor. Me voy a permitir leerle la primera, pero antes quisiera invitar a los presentes en esta conferencia que pueden ir escribiendo las preguntas. Tenemos una primera que la hace Reggie Harris. Si nos encontramos ante la imposibilidad de traspasar una de estas barreras, ¿es recomendable tratar de desviar el camino de la negociación o insistir en la resolución de la barrera identificada? Bueno, ahí hay una expresión francesa que yo siempre la tengo muy presente y que ellos dicen reculer pour mieux sauter. A veces hay que recular para saltar mejor, para dar un salto mejor, ¿no? En España se dice tomar carrerilla, ¿no? Muchas veces, ¿no? Vamos a tomar carrerilla hacia atrás para que nuestro impulso posterior sea más avanzado, ¿no? Y yo creo que a veces es necesario salirse de los encuadres de bloqueo, salirse de los procesos de dicotómicos de blanco y negro, de anclajes, etcétera, y tomar pausas y referencias desde fuera. Esto es fácil decirlo, es verdad, porque a veces no tenemos tiempo. A veces la presión es tal que no podemos gestionar el tiempo, y quien no puede gestionar el tiempo tiene la peor parte en una negociación. El tiempo es una clave y es un valor fundamental para el poder negocial que uno tiene, ¿no? Yo recuerdo ese ejemplo siempre que ponen las escuelas de negocios, ¿no? En las negociaciones de la paz de Vietnam, cuando Estados Unidos tiene mucha presión mediática para alcanzar una solución a esa guerra, los vietnamitas no tienen esa presión y los norteamericanos van a unas habitaciones en un hotel de París para las negociaciones, y los vietnamitas la primera decisión que toman es alquilar por 2 años una casa en las afueras de París. ¿Esto qué significa? Que ellos tenían y disponían de más tiempo. Y el mensaje es brutal a la delegación norteamericana. No nos importa estar aquí 2 años discutiendo, ustedes tienen prisa, pero por eso hacemos esto. Bueno, a veces no disponemos del tiempo, pero es verdad que la mejor manera muchas veces de no caer en una dinámica de perjuicio y de desastre es salirse de la mesa. Salirse de la mesa no es malo. Es tan malo salirse cuando uno se tiene que salir como continuar cuando se tiene que salir, ¿no? Yo creo que ahí está en la inteligencia de la decisión, y es una cuestión ya de experiencia y de evaluar las consecuencias. Es fundamental el valor de reserva que cada uno tiene. Si yo tengo mucho que perder, aguantaré más. Si la otra parte tiene poco que perder, va a aguantar menos. En la lucha de la percepción de los valores de reserva, ahí está la dinámica de las estrategias de los negociadores. Gracias, profesor. Bueno, vamos con una pregunta de Alberto Cervera. Esta tiene que ver con los negociadores. ¿Cuáles serían los remedios ante los tanteadores? Los remedios frente a los tanteadores, ¿no? Bueno, si decíamos evidentemente que al exigente lo que teníamos que hacer era hacernos visibles fundamentalmente, como ellos no nos miran,
ni nos ven, decirles estamos aquí. Al tanteador lo fundamental es mostrarle su juego en sus propias narices, ¿no? Esto yo creo que sería la recomendación más. Es decir, demostrarle que no me está engañando, que me he dado cuenta de su juego y ponerle de manifiesto que estoy al día de lo que está haciendo y a partir de ahí intentar objetivar con referencias externas lo que es el proceso real y lo que hay en juego, ¿no? Yo creo que hacerles ver su propio juego, demostrándoles que hemos percibido y que nos hemos dado cuenta de la manipulación que ellos pretenden, eso yo creo que es lo que más les desarma, porque la mayor frustración de un tanteador es que se le descubra su trampa, ¿no? El tanteador es un tramposo, el exigente no es tramposo, va de lleno, va directo, es un elefante en cacharrería, ese es el elefante que arrastra con todo y que destroza lo que pisa. El tanteador, en cambio, es un tipo que, como la negociación la entiende como un juego de manipulación, si se le descubre, se le desarma. Y por eso creo que la mejor manera es, sin violencia, pero con asertividad, demostrar su juego, demostrarle a qué está jugando y demostrarle que ese juego distorsiona la realidad, va en contra de mi interés y, por supuesto, no estoy dispuesto a someterme a las pautas que él ha establecido. Yo creo que ese es, a ver, muy rápidamente lo que yo aconsejaría a alguien que estuviera que estuviera en esa explotación del tanteador, ¿no? Ser el sujeto pasivo de la explotación del tanteador. Gracias, profesor. Y hay otra pregunta de Andrés Fuentes. Dice, ¿cuándo debemos abandonar nuestros anclajes para evitar bloquear un proceso de negociación? Bueno, yo creo que cuando estimemos que se está poniendo en juego nuestro valor de reserva y que cuando, a pesar del anclaje que hemos establecido, vemos que la dinámica va a ir hacia un bloqueo en el que nuestro valor de reserva ya no está asegurado, pues es el momento de desbloquear, porque entonces no tiene ningún sentido seguir ahí. Es decir, si en una compraventa mi otra parte me está insistiendo en que nunca pasará de una cantidad determinada en la compra de ese producto que necesita él y que yo necesito vender, y yo tengo asegurado en la tienda de la esquina la venta de ese producto por una cantidad superior, pues evidentemente el bloqueo de la otra parte es absurdo. Y mi bloqueo sería absurdo también de esa manera, porque sé, si soy inteligente, el valor del mercado y sé que ese comprador o ese vendedor va a tener ofertantes que van a superar mi oferta, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de información. El que se obceca en un bloqueo y no inteligente es porque no tiene la información necesaria. No tiene la información necesaria y sabe que con ese bloqueo que no aumenta el valor de reserva de la otra parte, pues evidentemente no va a ser incentivador para seguir progresando, ¿no? Ahora, esto en teoría es muy fácil. Los profesores estamos aquí reflexionando con nuestros libros y nuestros debates, sin tiempo y sin presión, y parece que todo es sencillo, ¿no? En las dinámicas reales, cuando uno se juega realmente sus intereses, tenemos un defecto físico, y es que nos volvemos sordos y ciegos. Es decir, ni escuchamos lo que nos dice la otra parte, ni vemos muchas veces la realidad. Y para que esa ceguera y esa sordera a veces nos demos cuenta de ella, tiene que haber un tercero que nos diga, cuidado, va usted por una dinámica de absoluto desastre, ¿no? Muchas veces somos primeros nosotros los que nos bloqueamos por nuestra falta de lucidez de los problemas, ¿no? Por eso hay que hacer siempre descansos, hay que buscarse abogados del diablo, hay que contrastar la información, ¿no? Yo creo que hoy día es fácil, además, con la cantidad de fuentes de información que tenemos. Yo hace 50 años no teníamos estos medios, pero hoy día la cantidad de información que tenemos a nuestra disposición nos permite, yo creo que de manera más fácil, desbloquear la situación. Salvo que la otra parte no quiera negociar, claro, y simplemente quiera bloquear para escalar el conflicto por intereses también estratégicos. Y en ese caso, claro,
ya se nos escapa de las manos. Bueno, profesor, creo que en el chat no hay más preguntas. Bueno, yo sí no Señora, quisiera irte. perdón que la interrumpa, pero en el link de preguntas y respuestas, Caterine Giraldo ha hecho una pregunta y básicamente es la siguiente, profesor Juan Ramón. ¿Cuáles son las claves principales de un proceso de negociación inteligente? Vaya, pues mira, la siguiente respuesta será en un curso de negociación de 50 horas. A ver, ¿cuáles son las claves determinantes de un proceso? Miren, yo creo que es, bueno, primero sería muy pretencioso por mi parte, ¿no? Como hacen a veces estos chamanes espirituales, decirles que en 2 respuestas usted tiene su vida resuelta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Mire, yo se lo voy a decir hoy, en esta tarde, en 2 respuestas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las claves? Bueno, mire, yo creo que lo fundamental es la preparación previa a una negociación, ¿no? Yo creo que esto es una de las claves fundamentales, ¿no? El no ir a ciegas a una negociación, el no dejarse, digamos, verse atrapado por tu propia, diríamos, espontaneidad intuitiva. Yo es que soy una persona muy extrovertida, yo caigo muy bien, yo soy un tipo muy afable, yo soy muy seductor, entonces yo me fío de todo esto, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los errores básicos, ¿no? Yo creo que la negociación va mucho más de análisis de prospectiva, de reflexión, de información de lo que tú tienes y sobre todo de lo que el otro tiene como alternativas a ese acuerdo. Y eso es una labor previa muy importante, de tal manera que tú vas a acudir a la negociación con el 80% ya prácticamente hecho, ¿no? Y dejar a la intuición y a la espontaneidad solo, también es importante, es verdad, porque con un tipo cenizo uno no puede salir adelante, pero dejar a la intuición y a la espontaneidad solo un margen pequeño, ¿no? Un margen pequeño. Muchas veces nos llevamos de nuestra sobreconfianza de decir, bueno, con una buena comida, un par de botellas de vino y mi capacidad seductora me lo llevo al huerto, ¿no? Bueno, pues no. Si el otro es un buen negociador, se ha preparado, ha estudiado bien el asunto previamente y seguro que lleva los deberes hechos y probablemente nos va a dar alguna sorpresa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la clave fundamental es la preparación previa, la previa información, saber cuál es mi valor de reserva, saber cuál es el valor de reserva del otro y qué margen tengo para mejorarlos, ¿no? Y a partir de ahí, dinámicas y demás, ¿no? Le preguntaron creo que fue Sanguinetti, presidente uruguayo, que tenía una gran capacidad dialéctica, ¿no? Verbal, y le decían que cuál era su secreto para hablar tan bien, esos discursos con una oratoria espectacular, absolutamente seductora, dialéctica, etcétera, ¿no? Y entonces se quedó mirando al que le preguntaba, ¿no? Y dijo, bueno, yo en realidad me presento en el escenario, miro a las personas a los ojos y después, y a todo el mundo diciendo, vamos a ver, nos va a dar las claves de cómo se dice, dejarme llevar, dijo. Bueno, pues ya está, dejarme llevar. Él tenía una gran capacidad de oratoria y ahí no había claves, él tenía esas competencias, ¿no? Pero yo creo que al margen de las circunstancias personales, creo que se puede hacer mucho provecho en el estudio de las tácticas, en el estudio de las dinámicas, de las estrategias, y esto forma parte, bueno, pues de los posgrados de Uninorte, de negociación y demás que tenéis allí, y horas y experiencia y demás, ¿no? Yo creo que esto es importante. Gracias, profesor. Bueno, yo tengo una pregunta que indudablemente no te quiero dejar ir sin hacerla. Y es precisamente, tiene que ver, por supuesto, con la crisis que estamos enfrentando en nuestro país y la forma como quisiéramos, por supuesto, que se pudiera resolver a través de un diálogo, de unas conversaciones que conduzcan precisamente a la negociación entre el gobierno y la sociedad civil. En estos momentos
yo quisiera que nos pudieras dar luces de acuerdo a tu conocimiento, formación, experiencia, cómo nos están leyendo y qué recomendaciones nos pudieras dejar para, de cara a poder superar esta crisis a través de un proceso negocial. Llevamos más o menos, yo no quisiera contar los días, pero llevamos 2 semanas largas en protestas, en escenarios paralelos, es una protesta legítima, pacífica, pero también escenarios violentos con abuso de fuerza y demás, ¿verdad? Es decir, hay varios escenarios y ya el gobierno, entiendo que es la tercera, ya hay una voluntad tanto del gobierno como del comité de paro nacional de hacer esos acercamientos para negociar. Ya han habido 3 conversaciones, 3 reuniones. Y bueno, los titulares nos indican no hay acuerdos, pero bueno, uno finalmente hay que tener prudencia en términos de lo que ya han venido conversando, que esperamos vaya haciendo esos cercos. Pero en ese orden, bueno, también no sé si sabrás que como mediadores, muy acorde con lo que tú nos referenciabas hace un rato, precisamente para aprovechar esas bondades de la figura, está la Iglesia y está Naciones Unidas allí tratando de mediar entre las partes. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos recomiendas para que ese proceso de negociación en esta crisis pueda dar fruto, pueda dar resultados? Bueno, pues es verdad, bueno, muy pretencioso también, ahí por mi parte, decir que recomiendo, si en mi propio país la polarización política es la carta de todos los días, ¿no? Y mire, en España prácticamente el centro ha desaparecido. Es decir, el partido que podía ser la bisagra de un pensamiento conservador o un pensamiento más de izquierda, esa bisagra que podía haber apoyado en coalición a ambos, ¿no?, elementos, ha desaparecido. Ha desaparecido en cuestión de 2 años. O sea, la polarización es tan creciente, y no solo digo en España, sino en general, en Europa y en el mundo, que realmente tenemos un verdadero problema de diálogo y de reflexión. Esto, por un lado. Por otro lado, la incomunicación es lo peor. Es decir, yo creo que en los momentos más dramáticos de polarización, si hay incomunicación, es lo que genera la escalada de los problemas. ¿Por qué? Porque entonces uno construye de manera absolutamente delirante lo que el otro piensa, lo que el otro va a hacer, y esto a su vez pues genera más pensamiento de escalada y polarizado, etcétera, etcétera. Con incomunicación, la escalada está garantizada y por lo tanto es imposible llegar a transacciones y acuerdos sin comunicación. Comunicación siempre. Consciente o inconsciente, exteriorizada o interiorizada, subterránea o en la superficie, pero nunca romper la comunicación. Eso es clave también. Y luego, claro, ahí hay un hándicap terrible, ¿no? Yo creo. Es decir, yo creo que vivimos en un mundo donde la sobrevaloración de la sentimentalidad emocional sobre la reflexibilidad analítica, pues está ganando la partida, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestras formas de comunicarnos no son formas de comunicarnos deliberativas, son formas de comunicarnos por medio de redes que implican auditorios de miles y miles de personas, ¿no? Es decir, cuando alguien habla en las redes, no está hablando frente al otro, está hablando ante un auditorio que sabe que le está escuchando y que le va a censurar, a alabar al segundo después de haber comunicado algo, ¿no? Y eso distorsiona mucho la reflexión y la comunicación. No es lo mismo que estemos aquí, los 32 que estamos aquí en una mesa gigante y estemos hablando en una habitación cerrada sobre un conflicto o un problema, que si tuviéramos ahora mismo esto abierto a 40.000 personas que estuvieran ya tuiteando
y retuiteando cada una de las afirmaciones que aquí hemos hecho. Y esto porque yo sabría que hay ahí 40.000 personas y probablemente la manera de hablar, tal y como lo estoy diciendo ahora, sería absolutamente diferente. Absolutamente diferente, ¿no? Es como si dos actores están negociando la resolución de un problema y tienen que dar cuenta al final del día en una rueda de prensa de qué se ha hecho ese día. Pues esto no se puede hacer así. Las ruedas de prensa, en la transparencia, perfecto, pero al final del acuerdo. Pero durante el proceso, tener siempre presente a un auditorio que le va a juzgar distorsiona totalmente la comunicación. Y en esa comunicación gana la emocionalidad. Gana el que gestiona la emoción y los sentimientos de una manera más, digamos, retórica, y pierde el análisis, la reflexión, porque es más aburrida, porque los reflexivos, los que ven las consecuencias negativas y las positivas, los que hacen balance, los que hacen análisis de principios, son más sosos, son más aburridos. Los que generan dinámicas más divertidas son aquellos que emocionalmente impactan, persuaden retóricamente y logran convencer de una manera más visceral y sentimental al auditorio. Y por lo tanto, tenemos, Houston, un problema para los que pensamos que la reflexión debe primar en estos procesos, ¿no? Y estos son hándicaps que los tenéis vosotros y los tenemos todos. Y el mundo es el que es, ¿no? Impacta más una imagen, ¿no?, manipulada e intencionadamente y estratégicamente situada que cualquier análisis. Un tuit de una persona, aunque no fundamente su juicio sobre un acontecimiento que ha pasado, y si se le añade una imagen o un vídeo explosivo, aunque no fuera real, que fuera de hace 5 años, eso influye más en un auditorio de miles de personas que un sesudo informe de 25 folios del panel de científicos de Naciones Unidas sobre el problema determinado. Es así. Y eso es un hándicap terrible con el que tenemos. Entonces hay que anticiparnos ante todo eso y lograr que, bueno, pues nuestros intereses estén gestionados por personas inteligentes que además que piensen que los problemas y las soluciones a los problemas nunca van a venir de manera vertical, nunca van a venir de una manera absolutamente autoritaria, sino que tienen que ser compartidas y tienen que ser interiorizadas por los actores que están en el problema, ¿no? Esto, a ver, son ideas muy generales, ¿no? Pero ya sabe, los profesores somos generalistas. ¿Eh? Pero creo que sí, que por ahí van las cosas, ¿no? O sea que... Gracias, profesor. Efectivamente, yo creo que la comunicación indudablemente es un elemento muy importante en estos momentos. Las partes tienen que escucharse y tienen que saber escucharse. Hay que ser sensatos finalmente para poder construir sobre todas esas diferencias que están siendo evidentes y que, bueno, finalmente todos queremos construir una mejor sociedad y yo creo que el mejor escenario es precisamente el diálogo, es precisamente esas conversaciones que deben llegar a un proceso de negociación que finalmente tiene que tener un método y tiene que, claro, generar una agenda de trabajo. Claro. O sea, porque la llamada simplemente al diálogo y a la bonomía y a la intencionalidad moral y demás, eso está bien, pero eso es muy ingenuo. O sea, lo contrario de la negociación no es la bondad, es la ingenuidad. Es ser una persona que creer que no hay dinámicas de estrategia que deben ser entendidas y implementadas y estructuradas, etcétera. Yo creo que eso es así. ¿Sí? O sea, no es ser un buen negociador, no es ser maquiavélico inmoral, no, es ser no ingenuo, porque ser ingenuo es ser vulnerable a la explotación del otro y por lo tanto yo creo que ahí está el punto. Está el punto, sí. Yo creo que ya se abrió el escenario, ya se abrieron los espacios. Lo importante es, como le decía yo a mis estudiantes, así como el conflicto tiene su propia dinámica,
la negociación también la tiene. Entonces ya estas primeras conversaciones, estos primeros diálogos van a conducir precisamente, tienen que conducir a un proceso de negociación que tendrá su propia técnica en términos de la complejidad del conflicto que estamos enfrentando. Entonces confiemos en todos. Tenéis buena experiencia, ¿eh? Y personas sí, muy buenas allí, porque si hay un conflicto que está en todos los laboratorios de conflictología, es el conflicto colombiano de la guerrilla y de tantas décadas de terror, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, vosotros sois los... Tenemos que ser capaces de llegar a entendimientos, así es. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias nuevamente por acompañarnos. No sé si Nadia... Claro, darle las gracias a usted, al profesor Juan Ramón, a todo el equipo administrativo que ha hecho posible este espacio, a Natalie, a todas las personas de TICS y de Mercadeo, así como darle las gracias a todos y cada uno de los espectadores. Llegamos a 32 espectadores en el momento más alto de este espacio. Sin duda alguna constituye un reto este tema, no solo para nuestra sociedad, sino para todas las sociedades. Y bueno, Colombia sí que es un gran laboratorio sobre esta área. No queda más que invitarlos a conocer sobre nuestros programas de posgrado de negociación y manejo de conflictos a través de nuestra página web www.uninorte.edu.co. Visitándola podrán acceder a toda la información de nuestra especialización y de nuestra maestría. Hago la cuña, nuestra especialización tiene inscripciones abiertas hasta finales de este mes para arrancar clases en el próximo semestre. Un abrazo gigante, profesor Juanra, desde la distancia. Esperamos podernos ver muy pronto. Igual, doctora Mayito, no nos vemos hace un año. Un abrazo gigante para todos. Espero que estén muy bien. Feliz resto de tarde. Gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias. Chao.